conectar. Vamos a comenzar con el taller. Esperamos que ahora se puedan ir conectando las personas que faltan. Vamos a ir leyendo los lineamientos. El primero es recordar que la sesión está siendo grabada para que pueda ser vista posteriormente, ¿verdad? Que lo vamos a subir al canal de YouTube. La segunda es que mientras no estén participando, por favor mantengan el micrófono apagado para evitar las interrupciones. El tercer lineamiento es que si tienen algún problema, lo pueden escribir en el chat. El cuarto es que si desean participar, levanten la mano o pueden escribir en el chat que desean participar. Después el quinto es que el uso del lenguaje soez o impropio no debe ser utilizado en este espacio. El sexto, debemos respetar a todos los participantes y expositores. Se refiere a que los talleres brindados por el trabajo comunal universitario son de carácter educativo y formativo, no así terapéutico. Todos los comentarios brindados por los participantes deben ser referentes al tema. Y el último es que disfrutemos del taller. La idea es que sean de provecho para todos y todas. Bueno, el taller de hoy se titula Importancia de la cultura para nuestra salud mental. Entonces vamos a ver algunas cosas sobre qué es la cultura, cómo se define, las diferentes aristas y cómo la cultura afecta nuestra salud mental, la relación entre estos dos. Entonces vamos a pasar. Para iniciar, siempre les traemos la pequeña reflexión y hoy les traemos un pequeño video. ¿Qué no sé qué pasó? Ya. Entonces, vamos a ver. Bueno, este video era un poquitito de cómo nuestras experiencias y la forma, o sea, la alimentación y el hogar y todo eso, cómo influye en nuestra vida cotidiana y también influye en nuestra salud mental, ¿verdad? Y cómo todas estas formas que vimos están subyugadas o conectadas hacia la cultura, ¿verdad? Entonces yo no sé si alguien quiere comentar del video, qué le pareció, o si tiene algo que quiera compartir con nosotros. Y si no, entonces continuamos. Bueno, empezamos por por los conceptos principales de cultura, ¿verdad? Y primero tenemos
el concepto de cultura. ¿A qué referimos cuando hablamos de cultura? Entonces, bueno, se refiere a cultura al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que es transmitido de generación en generación a fin de orientar, digamos, las prácticas ya sea individuales o colectivas, bueno, individuales y colectivas. Y digamos, entre esos está incluido la lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, los valores, algunos patrones, las herramientas que utilizamos en la vida diaria y nuestros conocimientos. Y bueno, para la función de la cultura es más que todo garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos, bueno, de las personas a nuestro entorno. Si me pasas. Bueno, tenemos que la cultura es una visión del mundo, ¿verdad? Y representa la realidad que vive un cierto determinado grupo social. O sea, la cultura va a cambiar dependiendo de cuál grupo social estemos hablando. Por ejemplo, es que podemos referirnos a que los costarricenses tenemos una cultura diferente a los estadounidenses, o inclusive dentro de la misma Costa Rica tenemos culturas diferentes. No es lo mismo la cultura de Limón, por ejemplo, que es muy marcado, y la cultura de Guanacaste, que también es muy marcada. Y en cuanto a el origen etimológico, ¿verdad? Que me parece muy importante, muy interesante, viene, bueno, primero ha cambiado a lo largo de la historia. Originalmente viene del latín, que significa cultivo o cultivado. Pero en la Edad Media también la cultura se refería a lo que era un terreno cultivado. Y en el Renacimiento apareció la idea de que el hombre era cultivado, o sea, que era alguien como ilustrado o que tenía muchos conocimientos en la literatura, las bellas artes. Y no es hasta el siglo XVIII que el término cultura se empieza a utilizar como sistemáticamente para referir al conocimiento de ilustrado. Y en el siglo XIX también la cultura empieza a abarcar, bueno, el término cultura abarca todo lo que son los modales y las costumbres. Entonces es por eso que ahora identificamos el término cultura con las costumbres, las tradiciones, los valores y todo eso. Ya podemos continuar. Bueno, la cultura tiene ciertos elementos que son los cognitivos, que se puede referir a el saber acumulado dentro de una determinada cultura, o digamos, o los conocimientos esa cultura ha enfrentado para sobrevivir frente a la naturaleza o a la adaptación de un determinado grupo social. Las creencias, que es el conjunto de ideas que el grupo cultural establece, ¿verdad?, acerca de lo que se corresponde a verdadero o falso. Los valores, que son criterios que sirven como modelos que evalúan la conducta, ¿verdad? Las normas, que son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos y se basan en los valores compartidos. Sistema de signos y símbolos, que son los recursos que usamos para comunicarnos, ¿verdad? El lenguaje, la escritura, tipos de gestos, símbolos que utilizamos. Y las formas no normativas, ahí me faltó formas no normativas de conducta, me faltó uno, que son rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro. Y esto también puede estar incluido dentro de una misma cultura, o sea, pueden ser, bueno, sí. Y es interesante porque también hay lo que se dice cultura inmaterial y material, que la cultura inmaterial corresponde a todo lo que es lo que no podemos
ver, ¿verdad? Como los valores, el sistema de creencias, el lenguaje, la música, las leyes, etc. Y la cultura material es todo aquello que sí podemos como observar los ojos, que es, bueno, arquitectura, las artes plásticas, la vestimenta, herramientas, cocina, todo eso. Entonces podemos pasar. Y bueno, algunas de las características de la cultura es que abarcan la totalidad de las prácticas humanas, surgen en oposición a la naturaleza, representan una visión del mundo, se expresan simbólicamente, su supervivencia depende de la comunicación, consolidan tradiciones, son dinámicas, o sea que se transforman, no están estáticas, y que son susceptibles a influencias de otras culturas. Por eso es que ahora con la globalización hay muchas, sí, vemos como muchas culturas se unen y tenemos muchos rasgos en común con varias culturas. Y hay diferentes tipos de lo que se denomina cultura dependiendo según sea su sentido. Entonces tenemos la cultura histórica, que puede ser, por ejemplo, la cultura del Renacimiento, la cultura del Barroco, la cultura medieval, dependiendo, o sea, asignado a un tiempo histórico. También puede ser la cultura según el sentido antropológico, como la cultura egipcia, la cultura inca, la cultura maya, que está ligado a un tipo de sociedad. Después tenemos también tipo de cultura según un sistema o un paradigma religioso, como la cultura hindú, la cultura judaica, la cultura cristiana, entre otras cosas. También tenemos según modo de producción, por ejemplo, como las personas que eran las culturas nómadas, que pensábamos que iban de lugar en lugar para poder tener diferentes recursos, las culturas agrícolas o las culturas industriales. Digamos, modos de difusión, también culturas, modos de difusión, por ejemplo, la cultura de algún tipo de música, aquellos que siguen, por ejemplo, la cultura que se originó con los Beatles, que guió a masas de personas en un tipo de movimiento o de forma de pensar. Y bueno, hay muchos otros tipos de cultura, pero esas son algunas como de las más prominentes. Vamos a pasar. Ok, y bueno, ahora como en la misma línea de lo que nos estaba explicando Ray, vamos como a hablar un poquito de algunas de estas manifestaciones de cultura o algunas formas en las que se manifiesta todos estos tipos de culturas que ella nos explicaba. También un poco sobre la diversidad cultural. Entonces, lo primero que me gustaría como recalcar acá es esta parte de diversidad cultural, ¿verdad? Es algo que incluso se considera como el patrimonio, pues más, em, con mayor valor, digamos, de la humanidad. Y es básicamente lo que nos brinda esa riqueza, ¿verdad? Em, pero es importante que ligado a esta diversidad cultural, digamos, a la existencia de esta, exista también una cuestión de respeto, de horizontalidad, ¿verdad? De estar conscientes de que ninguna cultura o ninguna persona es más o menos que otra. Entonces, es como importante al referirnos al referirnos a las culturas o pues incluso cuestionarnos qué es nuestra cultura, pues tomar esto en cuenta. Y respecto a las manifestaciones de cultura, bueno, a mí me gustaría preguntarles en qué piensan cuando escuchan la palabra cultura, ya habiendo como escuchado lo que Rebe les explicó, ¿qué sería lo primero que se les viene a la cabeza, digamos? Ok, por ahí nos ponen en el chat costumbres, comidas, ajá, tradición, comida.
carretas, ajá. Música, vestimenta, ok. Sí, más o menos todos vamos como, ¿verdad? Como por la misma línea y tal vez lo primero que nos imaginamos es como lo más tangible, ¿verdad? O tal vez de lo que hablaba Re, como más material. Si quieren pueden pasar la diapositiva, por favor. Entonces, bueno, una de las que dijeron, ¿verdad? Es la comida. Aquí, bueno, en esta imagen está representada, ¿verdad? Como con muchos colores y con mucha variedad, porque parte de eso, ¿verdad? Es parte de la cultura. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver si el humor también es parte de la cultura, muy, muy importante. Entonces aquí tenemos, bueno, algunas cosas, ¿verdad? De nuestro país, de otros países y algunas cosas que tal vez no son propias, pero que igual vamos a probar o que igual podemos ir incorporando, digamos, a nuestra cultura. También me parece importante con la comida como recordar que no solo lo que comemos, sino cómo lo preparamos y qué ingredientes se usan, es también una parte como cultural muy importante. Y aquí, por ejemplo, en el centro puse estas conservas porque tal vez acá en Costa Rica sí se hacen, digamos, pero tal vez no por la misma razón en la que se hacen en algunos países que tienen, digamos, las 4 estaciones del año. Entonces, históricamente, digamos, las conservas pues nacen de esta necesidad de que, ¿verdad? En primavera se siembra, en verano se recogen algunos frutos y otros frutos se recogen en el otoño y todo este tiempo hay que prepararse para el invierno, ¿verdad? Para que exista también que comer. Entonces, eso a mí me parece pues muy interesante de cómo adaptamos, ¿verdad? La comida y cómo se adapta la cultura en general, ¿verdad? Pues a lo que se vive y a las necesidades. Tal vez ahora ya se hacen más por tradición y por gusto que por necesidad, porque hay pues muchas formas, ¿verdad? Con la importación, ¿verdad? De productos y así, de adquirir productos frescos todo el año, ¿verdad? De diferentes partes del mundo. Entonces, tal vez esto ya no es tan así, pero sí fue así en algún momento. Si quieren, la pasamos. Otra de las cosas que pusieron ahí fue música, ¿verdad? Vestimenta, tradición, costumbres, que creo que mucho de eso se resume también en la parte del baile y la música. Bueno, aquí están ilustrados varias cosas. Bueno, hay como un baile típico, después está la samba, tango, en donde vemos un grupo de mujeres como con fondo negro muy colorido. Bueno, ellas son bailarinas de calipso, que en realidad es como pues un género musical que entró o que se originó, se dice, ¿verdad?, en Trinidad y Tobago, pero que en realidad termina extendiéndose por todo el Caribe. Y las muchachas de la par son tailandesas, no me recuerdo muy bien en este momento el nombre del baile, pero tienen, ¿verdad?, como estos abanicos que usan en la presentación. Y pues además de eso, ¿verdad? Es toda la parte de relación social, ¿verdad? Y de interacción que representan todos estos, relacionados a festejos, relacionado a tradiciones, ¿verdad? Celebraciones o pues como forma de arte y de expresión. Y la siguiente, parte de lo que decían también es la parte de la vestimenta, ¿verdad? De los tejidos y de algunas tradiciones. La primera foto, esta es una foto de acá, de Costa Rica, de hecho yo la tomé, es de un chiquito, ¿verdad? Que él forma parte de la comunidad Nove Bugle, ¿verdad? Que es el territorio indígena que está en San Vito. Ahí existen como un tipo, es una especie de guarderías que se llaman las Casas de la Alegría, y ahí estos niños los cuidan mientras sus papás digamos, están en la temporada del café, ¿verdad? En todas estas fincas cafetaleras. Y bueno, lo que me pareció muy bonito es que parte de estos lugares es que tratan de mantener, ¿verdad? La esencia de sus tradiciones, ¿verdad? Que igual vienen siendo muy mezcladas, para no, ¿verdad? Tampoco sacar como a los niños de su ambiente. Y este tejido, digamos, como la hamaca, por así decirlo, en donde está el niño, si no me equivoco, se llama CRA, es como un tejido que tradicionalmente
las abuelas y las mamás y en realidad en general la familia va tejiendo conforme el bebé, digamos, se está desarrollando. Y conforme pasan los años van aumentando más líneas, conforme va, digamos, creciendo el niño, y entonces va aumentando. Entonces me parece que también tiene como una parte simbólica muy bonita detrás y que bueno, tal vez no todos conocemos y que es parte importante de la cultura. A la par de esto tenemos unos tejidos peruanos, ¿verdad? Se sacan igual estos los sacan de lana de alpaca y las lavan, las tiñen, ¿verdad? Y existe todo un proceso y muchísimo conocimiento detrás de cuál, ¿verdad? De cuál planta se saca cuál color y bueno, es muy interesante. Y en la tercera imagen lo que tenemos son telas que se usan para hacer saris en la India, que igual son, estas son hechas en India, teñidas también ahí y bordadas a mano por artesanas, digamos, que viven ahí en la India. Y me pueden pasar la diapositiva, por favor. Entonces, con estas imágenes anteriores, lo que yo pretendía es, ¿verdad?, darles como una pequeña pincelada, ¿verdad?, de un poco de estas manifestaciones culturales en todo el mundo, ¿verdad?, que tal vez es, bueno, infinitamente variada, obviamente no abarqué, pero ni ¿verdad?, un cuarto de lo que es. Y para eso tenemos una actividad. Esta imagen, perdón que tengo algo en el chat, nada más para ver. Ok, doña Ana está teniendo, ok, no se preocupe, doña Ana, si se desconecta nada más se vuelve a conectar y si no igual ahí después puede conectarse a ver si alguna parte le faltó al video. Y por ahí Iván nos pone que les gusta lo fácil que es distinguir las telas. Sí, eso es muy, muy particular, ¿verdad? Y me parece que es muy bonito a mí también. ¿Alguien me puede decir qué les parece o qué es esta imagen que estamos viendo? O sea, si yo les digo qué es eso, ¿alguien me podría decir qué les parece? Adoquines. Ajá, puede ser, sí. O sí, no creo. O pedacitos de cerámica que se van pegando. Tiene un nombre. Exacto. Sí, exacto, es un mosaico. Entonces, es justo como dice la profe, son varios pedacitos, pueden ser de diferentes materiales, vidrio, cerámica, azulejo, ¿verdad? Que se unen y todos forman, ¿verdad? El cuadro o el arte, ¿verdad? Que pretende hacer la persona que lo hace. Y esto viene siendo como una metáfora, si querés la pasas, por favor, David. De esta frase, ¿verdad? De compararnos con los mosaicos. Y es que somos mosaicos. ¿A qué me refiero con esto? Que es como parte de la actividad de la cultura. De que estamos formados por muchísimos pedacitos de diferentes lugares, de diferentes personas, inclusive de diferentes países o de diferentes personas de nuestros orígenes o que nos rodean diariamente. Y eso nos hace quienes somos hoy. Y todas esas personas, siendo quienes son hoy en conjunto, hacen la sociedad y por lo tanto hacen la cultura. Entonces, bueno, a mí este concepto me parece como muy bonito porque también nos dice que hay capacidad de transformación, ¿verdad? No necesariamente una sola cosa me define, pero todas me hacen quién soy hoy. Entonces, en esta línea, a mí me gustaría que, bueno, todos o los que quieran participar, nos compartan alguna cosa, pues alguna cosa, alguna manifestación cultural que ustedes crean con la que se puedan sentir identificados o que los hace parte de quienes son hoy. O pueden compartir alguna costumbre de su familia, no sé, una comida que siempre hagan, ¿verdad? Alguna música, algo que les mueva, digamos, un poco las fibras y que los haga sentirse como parte de alguna cultura en específico. Si quieren participar, lo pueden poner en el chat o levantan la mano o pues pueden interrumpirme. Joa.
Lo primero que se me vino a la mente, no sé si me escuchas, es que aquí está lloviendo demasiado. Sí, se escucha. Lo primero que se me vino a la mente fueron las tortillas palmeadas. Ay, qué rico, sí. Sí, muchas gracias, Joa. Creo que es algo, ¿verdad? También muy, muy latinoamericano. Y sí, a muchos sí nos puede recordar, pues incluso que nos hayan enseñado. A ver, en el chat. Se le cerró el micrófono. Cami, estás muteada. Ya, perdón, gracias. No sé por qué se cerró. Rebe, no sé si usted tal vez quiere explicarle a la profe que a ella pregunta que cuál sería el humor inglés. Sí, bueno, es como así como medio humor sin sal, como te cuento un chiste y nadie le hace gracia, excepto los ingleses. Medio sarcástico, medio negro, medio seco. De hecho, siempre cuando conozco a personas de Inglaterra, me hacen, ¡ay, qué bueno su humor! Y yo digo, sí, porque es el tuyo. Entonces, no sé dónde la agarré porque nunca he ido a Inglaterra, pero ahí está. Qué vacilo. Sí, bueno, eso también, ¿verdad? Que a veces compartimos cosas sin estar necesariamente ligados, ¿verdad? Sin necesariamente pues visitar un lugar o ser ingleses, digamos, en ese caso. ¿Alguien más quisiera compartir algún pedacito de su vida o algo que les recuerde, alguna costumbre? Hay gente que, por ejemplo, todos los domingos se reúnen a tomar café con la familia. Eso también es parte de una costumbre y forma parte de la cultura. Hay personas que son súper impuntuales, es parte de la cultura también, ¿verdad? Y bueno, en general, Hay mucha gente que hace carne, que es una cultura que la gente le gusta mucho la olla carne. Y casi siempre lo hacen los domingos para que la familia llegue. Sí, también, exactamente. Carlos, que tiene la mano levantada. No, iba a decir exactamente lo mismo que acaban de decir. La olla de carne los domingos a mediodía con ese sol. Puede ser sol, puede ser lluvia, puede ser frío. Siempre hay olla de carne. Ay, sí, qué rico. Muy bien, ven, incluso compartimos algunas cosas por ahí. Y como en Semana Santa, ajá, como en Semana Santa, que a la gente le gusta hacer mucho bizcocho, pan, y eso sí, del dulce, empanadas de ¿cómo se llama? chiverri. Empanadas de chiverri y otra que parece una toronja. Ay, ¿cómo es que se llama eso? Sí, yo creo que es dulce de toronja. Que la gente lo usa mucho en Semana Santa. Sí, exacto, es una tradición, una costumbre una tradición de Semana Santa. Por ahí también nos ponen los tamales. Ay, qué ricos tamales. Sí. Bueno, por ejemplo, yo les voy a contar un poco Y el de mí. arracache, ay, el arracache. Andamos con hambre, ¿verdad? Todos, parece. Pues yo almorcé, pero todo eso me da apetito. Sí, igual uno se antoja. Yo quiero hablar. Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy mexicana, ¿verdad? Y la forma de comer uno típico de un mexicano es con picante, ¿verdad? Pero también hay gente que no come picante en México, también hay gente que no come picante. Pero al menos en Navidad yo combino las dos tradiciones, mexicana y costarricense. En México se hacen en la región que yo vivo, que yo vivía, tamales, pero con diferentes, ¿verdad? Con la hoja del maíz y mole y carne de cerdo, o sea, todo típico de México, ¿verdad? Y eso yo lo hago el 31 de diciembre. Y el 24 de diciembre hago los tamales de aquí de Costa Rica. Procuro hacer comidas de acuerdo aquí a Costa Rica, ¿verdad? Pero uno se va acomodando porque cuando yo llegué aquí a Costa Rica, la forma de hablar muy diferente.
los símbolos, le significa, era lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces yo llegaba a la pulpería y compraba, me da por favor, aquí no se dice, me regala en México, me regala es que le den a uno, que se lo regalen, como lo dice la palabra. Y me era tan difícil decir me regala, que ahora para mí esto es muy común, ¿verdad? Pero al principio me costó bastante. Iba a comprar huevos y pedía blanquillos. Y entonces no eran blanquillos, eran huevos. ¿Verdad? Pero uno se va adaptando. Y si le gusta y se siente cómodo con las costumbres y las tradiciones, pues se adapta mejor. Pero ha de ser muy difícil cuando la persona se rehúsa a aceptar eso, a aprender, a vivir con esa forma de comunicación, ¿verdad? Pero son experiencias muy bonitas y uno aprende. Y cuando yo he ido a Monterrey con mis hermanos, me dicen que yo hablo muy raro. Digo, ¿cómo que yo hablo muy raro? Me dice, sí, pareces cubana. Oiga, me oyen como que parece que hablo cubano. Le digo, no, hombre, cubano no. Entonces, yo no me lo noto, pero no sé qué entonación le doy yo, ¿verdad? Porque al menos en Distrito Federal, la gente que es de Distrito Federal habla diferente a la gente que vive al norte. A la gente que vive al norte habla más golpeado, más así como más firme, más golpeado. En cambio, la gente que vive en Distrito Federal habla más cantado hasta que se oye diferente, ¿verdad? Pero todo eso es cuestión de identificarlo, pero sí, es divertido. Se aprende y se acostumbra también, ¿verdad? Era mi opinión. Sí, claro. Muchas gracias, doña Tina, por compartir eso. Joa. Sí, a mí me pasó algo parecido, pero más bien como viceversa a lo que nos contaba doña Tina. A mí me pasó que yo una vez que estuve de viaje, fui a comprarme un helado y llegué y le dije a la persona que estaba en la heladería, me regala un helado. Y el muchacho me volvió a ver con una cara así, y se volvió y me dijo, como no, muchacha, yo no le puedo regalar nada. Y yo le dije, como no, o sea, le estoy diciendo como que voy a comprar un helado. Es que nosotros en Costa Rica decimos como, me regala esto, me regala lo otro cuando estamos pidiendo. Entonces, me hizo mucha gracia eso que sea doña Tina como que le costó adaptarse a eso. Y le iba a preguntar, doña Tina, si usted en Navidad o en Año Nuevo no hace cochinilla. ¿No cocina cochinita? Creo que no escuchó. Tiene el micrófono silenciado, doña Tina. Yo creo que es que no escucho. Bueno, ajá. Bueno. Si no, ahorita le preguntamos. Bueno, en parte de todo esto, ¿verdad? Y que ponían ahí en el chat también la forma de hablar, ¿verdad? Y bueno, cómo también vivir, ¿verdad? En otro lugar nos influye muchísimo en incluso las palabras que usamos. Por ahí nos decía Rere que ella usa algunas palabras, creo que es porque su mamá se crió en Guatemala, así, por la mamá, ¿verdad? Que dice que se crió en Guatemala, que no, pues que no usamos acá en Costa Rica. Y bueno, pasa en muchísimos otros lugares, ¿verdad? Que hablan español. Entonces, bueno, más o menos la idea de con esto era como recordarnos un poquito de eso, ¿verdad? De quiénes somos y cómo hay muchísimas cosas que influyen en qué es la cultura. Y también que esto cambia, ¿verdad? Podemos transformar y no depende meramente solamente de nosotros, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta, dice doña Ana, que qué es cochinilla, que creo que fue lo que dijo Joa. Y después de eso, ok, dice doña Ana que la cochinita es como una carne mechada, pero de cerdo. Eso es lo que está escrito. Sí,
Ay, no, ve lo que no saber uno. Yo que será cochinilla. Sí, ¿verdad? Gracias. Con mucho gusto. Sí, está vacilón, Y, ¿verdad? ajá. Y Rebe, adelante, hable. Le doy la palabra. Gracias. No, que algo también de la cultura que yo no había notado son los gestos que hacemos. Por ejemplo, nosotros los ticos hacemos mucho para señalar algo, dónde está no sé, dónde están las llaves y uno hace ahí y señala con la boca y yo pensaba, o sea, yo no sabía que eso era algo así nuestro, hasta que estaba hablando con, no me acuerdo dónde era, europeo de algún lado, y yo, ay, there, y me hace, ¿qué? Y yo, y el mae no entendía nada. Y algo interesante, trabajé con unos filipinos y ellos también hacen así. Y yo creo que tiene que ver bueno, los filipinos también fueron colonizados por los españoles por un montón de tiempo. Entonces yo tal vez hago la referencia o el link de que tal vez tiene que ver con los españoles. Esa cosa de ser así, pues interesante. Ya eso era. Sí, no, es súper interesante eso y sí, definitivamente es algo que tal vez uno no nota tanto hasta que hay como un pequeño choque cultural. Bueno, muchas gracias a todos por participar y yo creo que ya podemos entonces pasar. Ok, entonces, bueno, continuando un poco con con lo que decía la actividad de que todos somos mosaicos, consideramos que es imposible hablar de lo que es la cultura sin mencionar la identidad, o al revés, consideramos imposible también hablar de la identidad sin hablar de la cultura. Entonces, bueno, ¿qué es la identidad? Primero que nada, por identidad se entiende, según una de las descripciones que encontramos, que son las características que posee un individuo mediante las cuales es conocido. Una de las necesidades que se consideran más importantes que tiene el ser humano en cuanto a lo social y en cuanto a sí mismo es saber quién es. Todos tenemos como esa necesidad de saber quiénes somos, o al menos tener una forma de cómo presentarnos ante nuestra sociedad o ante las personas con las que nos relacionamos. Entonces, para lograr esto, para lograr dar con esto, constantemente nosotros estamos construyendo lo que es nuestra identidad desde que somos pequeños. Si quieres, la pasas. Ok. Entonces, ¿cómo se construye la identidad? Bueno, primero que nada, la identidad no es algo fijo, es algo que es un continuo, que a lo largo de nuestra vida va desarrollándose y va cambiando. Un poco lo que nos contaba doña Tina, que ella es mexicana y ha estado viviendo aquí bastante tiempo, y después cuando va a México de nuevo, eh, dicen que parece que habla como cubana. Es como eso de cómo un año, una época, se nos conoce o se nos presenta de alguna manera, se nos identifica de alguna manera, y cómo luego, varios años después, se nos identifica de otra. Entonces, para este proceso de construcción que es continuo, hay dos componentes que son esenciales, que son el yo y la sociedad o la propia cultura donde nos desenvolvemos. El primero, el yo, o mejor dicho, esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, esa conciencia de que somos alguien en un mundo,
esa conciencia surge a los 15 meses, cuando empezamos a identificarnos en un espejo, cuando vemos al espejo y sabemos que eso que estamos viendo es un reflejo de nosotros mismos. A partir de ese momento, empezamos a realizar diversos procesos de identificación o diferenciación con respecto a la sociedad y los componentes de la cultura, de los que ya nos hablaban antes, de las costumbres, de las tradiciones, de las personas, claro, que forman parte de esa cultura. Por ejemplo, hablando de estos procesos de identificación o diferenciación, podemos ver, estos procesos nos ayudan como a ver qué características o de qué forma se nos identifica en la sociedad. Y por ejemplo, de esto nos damos cuenta al hacer como estas comparaciones. Por ejemplo, vemos a una persona que puede ser como muy activa, con mucha energía, con mucha iniciativa, y una persona puede decir, ah, mira, yo soy parecido a esa persona, yo también siento que tengo mucha energía y que tengo mucha iniciativa. Pero también puede haber otra persona que diga, ah, esta persona es totalmente lo contrario mío, que yo soy más tranquilo o con menos iniciativa, digamos. Esto en cuanto a las personas. En cuanto a costumbres y tradiciones, hay un proceso de lo que es aceptación o rechazo de lo que pueden ser valores de estos valores y estas tradiciones. Por ejemplo, hay personas que pueden decir que o se ven a otras personas cómo reaccionan cuando están con un chiquito. Pueden decir, ah, mira, a mí también me gustan los chiquitos tanto como estas personas. Otros pueden llegar a decir que, uy, es como uy, me cuesta el trato con los chiquitos, más bien. Y así, un continuo de estar viendo e identificando qué son esas cosas que nosotros aceptamos y rechazamos, que además van a depender de las relaciones que vamos a tener, de el significado que le atribuyamos a estas personas o a estos valores con los que nos relacionamos. Por ejemplo, por lo general, las primeras interacciones que tenemos y los primeros pasos de este proceso son las relaciones con nuestra familia, las cuales por lo general van a ser las más importantes en cuanto a cómo nosotros vamos a desarrollar ciertos valores o vamos a rechazar otros. Y es como gracias a estos procesos de afectividad, de cómo nosotros queremos a nuestra familia, nos identificamos con nuestra familia, y porque los queremos, aceptamos. Ahí me disculpan, que pasó un carro haciendo un bullón. Bueno, cómo es que nosotros, por ese cariño, por ese ambiente tan bonito, nosotros terminamos aceptando estos valores que nuestra familia nos puede enseñar. Y estos procesos se van volviendo cada vez más complejos conforme crecemos, porque en un principio se dice que hay como un enfoque muy en dirección a lo que es la aceptación o a la búsqueda como de un sentido de pertenencia. Esto se ve más que nada representado en la adolescencia, que es como un punto demasiado importante en cuanto a la búsqueda de una identidad o una búsqueda de saber quiénes somos, de pertenecer a grupos. Y conforme nos vamos haciendo más grandes, digamos, conforme vamos madurando, conforme vamos desarrollando también cierto sentido de individualidad, estos procesos, a pesar de no perder el enfoque en cuanto a lo social, también se vuelven procesos hacia adentro, hacia nosotros, hacia la satisfacción personal y algo como un poco más existencialista, por decirlo de alguna manera. Si quieres, lo pasas.
Ahora bien, de una sola identidad se suele hablar en cuanto a cómo nos percibimos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a nuestras propias relaciones con lo que nos rodea, pero también se habla de identidades en cuanto a cómo otras personas nos perciben. Bueno, en primer lugar, la identidad depende de, digamos, el proceso de construcción de la identidad. No somos personas pasivas en este proceso. Nosotros estamos en constante búsqueda, en constante identificación, constante diferenciación también. Sin embargo, en cuanto a lo que son las identidades, esto ya va también a depender de cómo las personas o desde la cultura donde nosotros vivimos se van a percibir nuestra forma de ser o nuestra forma de comportarnos. Y también va a depender mucho de los roles que nosotros jugamos en distintos ámbitos de la sociedad. Porque, por poner un ejemplo, a mí no se me va a identificar de la misma manera en un ámbito de universidad que en un ámbito de familia o con amigos de mi familia o en un ámbito con mis amigos de toda la vida. Todas esas son identidades, dependiendo de dónde estamos, que también de alguna u otra manera forman parte de quiénes somos o cómo nos conocen las personas. Pásalo, por favor. Y claro, también así como existe una identidad individual, existe una identidad grupal que surge por estos valores o estas tradiciones que comparten ciertas personas y que al final crean un sentimiento de pertenencia a un grupo, donde uno sabe que uno es capaz de compartir con estas personas las mismas costumbres, las mismas tradiciones, las mismas formas de ser o los mismos chistes, el mismo humor, como hablábamos antes. Y estos grupos, que pueden ser muy grandes o muy chicos, también se van a diferenciar de otros grupos. Hay también un proceso de diferenciación, de ver qué se tienen en común con otros grupos, qué se tiene en diferencia. Y esto es como muy fácil de ver a la hora de comparar culturas de varios países, sobre todo esas culturas que son tan ricas como la cultura mexicana, por decirlo así, y la cultura brasileña o la cultura peruana. Y creo que eso sería de mi parte. Ahora, bueno, ya dejando de lado un poco lo que sería, vamos a dar un descanso de 5 minutos y después vamos a empezar con ese tema. Ahí le dejamos esta pregunta para que descansen esos 5 minutos e igualmente la puedan reflexionar, que es cómo influye la cultura en las relaciones sociales. Entonces, bueno, ahí la dejamos para que ustedes se queden ahí con ese discriminante y ahora damos 5 minutos de descanso. Entonces, son las 2:52, estaríamos empezando de nuevo a las 2:57 por cualquier cosita. Entonces, nos vemos en 5 minutos.
Bueno, ahora sí ya volviendo del break, espero que se hayan al menos movido un toque y ido al baño si tenían que ir o lo que fuera. Pero bueno, ahora digamos, un poco incorporando todo lo que han dicho en el taller hasta ahora, quería preguntarles entonces si influye la cultura en las relaciones sociales. Y digamos, relaciones sociales, hablando específicamente de todo el contacto humano que tenemos nosotros bueno, en la sociedad, cuando salimos a comprar cosillas, digamos, cuando vamos a trámites, cuando salimos con amigos, cuando estamos en conversaciones y demás, ¿cómo influye la cultura nuestra, digamos, en esas relaciones sociales? Y, por ejemplo, de alguna otra manera la cultura a nosotros nos predispone a tener ciertas relaciones sociales. Quería preguntarles eso. Nadie. Bueno, hay una mano levantada. Bueno, podemos aprender nuevas palabras a través de la tecnología. Incluso podemos ver una película y se nos va como pegando como cierto léxico o cierto lenguaje o cierta parte de esa cultura. Totalmente. ¿Liván? Bueno, yo creo que sí, definitivamente la cultura influye en las relaciones sociales. Hace poco estaba viendo como videos o cuestiones de gente que se iba a vivir a Japón y después hablaba del enorme choque cultural, de cómo las tradiciones o la cultura es tan diferente y de que de verdad las relaciones se ven súper afectadas, porque digamos, hablaban de que el contacto físico allá no es como bien visto, a no ser que sea en pareja, y eso le chocaba a muchas personas que venían como de lugares donde más bien el contacto físico era algo como súper normal, y eso les daba como ciertos problemas porque intentaban hacer contacto sin saberlo, y entonces se metían como en problemillas por eso. Sí, total. Eso que dice el Iván para mí es muy importante porque, digamos, tengo bastantes amigos, muchísimos amigos que vienen de Asia, no específicamente solo de China, tengo amigos que vienen de Corea y así. Y digamos, bueno, entiendo, creo, es específicamente en China que tienen esa costumbre. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que un día estábamos como comiendo, y llegó como la abuela de una amiga china, digamos, y en eso, como que yo traté como de darle la mano o como de saludarla, y ellos tienen como eso muy marcado, y ella fue como, ¿qué está haciendo? Digamos, entonces es como muy marcada esa parte, ¿verdad? Pero sí, es súper importante. Ahora creo que Camila tenía la mano levantada. Sí, pero era muy parecido a lo que estaba diciendo el Iván, que bueno, también como esto mismo, ¿verdad? De la parte de como del afecto. em, bueno, igual pasa, ¿verdad? En Europa mucho de cuántos besos hay que dar en el cachete. Por ejemplo, en Suiza son 3, entonces son demasiados. Y aquí tal vez es solo uno, ¿verdad? Y así pasa. O en otros lugares, por ejemplo, dependiendo de la persona, uno solo le da la mano, ¿verdad? Aquí pues hay muchísima gente que es solo de que de una vez, ¿verdad? Súper afectiva y que abraza al primer momento, ¿verdad? Y hay otra gente que aunque sea pues igual de Costa Rica no es tan así. Y otra cosa que iba a mencionar era que influye, sí, claro, que también es tema de conversación siempre, o sea, como que es parte de lo que uno puede preguntar y es parte como de valorar de dónde viene una persona y como de tomar en cuenta su cultura, digamos, no solamente asumir, sino también es como parte importante de esa relación interpersonal. Sí, total. Bueno, lo que dice Camilo, lo que dice, bueno, incorporando todo lo que han dicho, para mí digamos, es un hecho que influye la cultura en las relaciones sociales, digamos, al final y al cabo yo creo, más bien predisponen las relaciones sociales que tenemos, de alguna u otra manera. Yo, digamos, por ejemplo, me siento más cómodo en mi círculo social, digamos, que tiene al final y al cabo una cultura parecida a la mía, y entonces eso va poco a poco marcando pauta en las relaciones que nosotros vamos creando. Prueba de eso, digamos, es que, por ejemplo, nosotros que vivimos acá en Costa Rica y
si es el caso, que solo hablamos el idioma, el idioma español, digamos a otro país y va a ser un choque total, digamos, porque no vamos a saber tan siquiera cómo comunicarnos, ¿verdad? Entonces, esas cosillas son muy importantes. Y bueno, ahora igualmente que estamos creando una cultura un poco pandemia, digamos, que por ejemplo el saludo es solo con el choque de puños, ¿verdad? Y mucho, digamos, o sea, de hecho, choque de puños y después a lavarse las manos. Entonces, o sea, todas esas cosillas, digamos, todas esas cosillas van ahí predisponiendo, digamos, nuestras relaciones y van marcando, yo creo, digamos, mucho la forma en la que nosotros creamos relaciones y además de eso, la forma en la que las mantenemos. Puede ser, digamos, que conozcamos a personas que son de una cultura diferente a nosotros y sí, las conocemos, pero luego no nos sentimos tan cómodos ahí, digamos, porque no tienen las mismas costumbres, porque la moral, digamos, es un poco diferente y todo, entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta. Entonces, sí, esa era como mi parte, digamos, ahí como que habláramos un poco sobre esto, sobre cómo en sus vidas ha influido la cultura, y si eso sería por mi parte. Si queremos ahí avanzamos de diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre el folclore de Costa Rica. Primero que nada, el folclore y la cultura, su significado nos puede sonar igual o parecido, pero no son lo mismo. Digamos, el folclore es un aspecto de la cultura. El folclore también puede ser llamado cultura popular tradicional, quiere decir todo lo heredado. Puede ser el conjunto de tradiciones y costumbres, y la cultura va más allá, abarca el lenguaje, la ética y la moral, cómo la sociedad interactúa en el ahora, por lo que está en constante cambio, el territorio, los objetos, todo lo creado por el hombre, incluyendo esto último, el folclore. Por eso hay aspectos de la cultura que tarde o temprano se empieza a considerar como folclore por ser parte de la historia. Etimológicamente, la palabra folclore viene de folk, que quiere decir pueblo, y lore, sabiduría. Entonces, la traducción de folclore es sabiduría del pueblo. Primero que nada, el folclore es el conjunto de tradiciones, creencias, costumbres y manifestaciones artísticas que caracterizan a los pueblos. Es la cultura de un pueblo que es transmitida generalmente por medio de tradición oral. También son los usos y costumbres de un grupo humano donde reflejan sus vivencias, gustos, aspiraciones, concepción de la vida y de la muerte, entre otros, como por ejemplo la forma de construir y adornar las viviendas, la prosa y la poesía oral, los remedios, la comida y las bebidas caseras, el arte popular, las creencias y supersticiones, que hay muchos aquí, la mitología, la música, la danza, fiestas y trajes tradicionales, todo eso es folclore. Siguiente diapositiva. Ahora vamos con qué es lo que caracteriza el folclore. El folclore puede ser social, o sea, es del pueblo, encierra la mentalidad popular, recoge el saber de generaciones anteriores. Es regional, porque trata de las costumbres propias de una región. Una vez difundido el folclore regional en todo el país, puede convertirse en folclore nacional. Es popular porque nace y se desarrolla del pueblo, y no es universal, pero se universaliza una vez que traspasa las fronteras políticas y geográficas. Un ejemplo de esto último son nuestras agrupaciones de proyección folclórica, porque son en realidad dentro del sector cultura las agrupaciones que más representan al país cuando viajan al extranjero. Siguiente. Sabiendo ya esto, podemos ver que en Costa Rica se tiene folclore, pese a que muchas personas piensan que el folclore se limita nada más a una forma de bailar y una que otra canción popular y para de contar. Pero sin embargo no es así, y existe una gran diversidad de manifestaciones artísticas, culturales, de índole folclórico. Por eso mismo, aunque el apoyo no es tan grande, digamos, del gobierno, se ha hecho el esfuerzo para que la enseñanza del folclore sea incluida en pequeños porcentajes en la educación primaria, secundaria. Se le ha dado el apoyo a las asociaciones culturales, se ha conservado el patrimonio arquitectónico del país,
Se ha creado casas de la cultura, como vemos ahí, esa es la Casa de Cultura de Pocosí. Entre otras obras que le permiten a este pueblo donde se desarrollan identificarse con el folclore y la cultura popular que encierra cada región donde habita. Como he dicho anteriormente, el folclore son tradiciones y costumbres, aspectos de cultura que se transmiten de manera oral entre generaciones, y actualmente la globalización. Pase la diapositiva. Actualmente la globalización e intercambio comercial entre países ha hecho que poco a poco se vaya perdiendo la identidad en los pueblos o vaya quedando en el olvido. Esto es grave, pues todos los pueblos tienen el derecho a ser diferentes, no se pueden imponer la identidad, la cultura o las tradiciones, pero sí es importante tener presente que como podremos ver o pensar en el futuro, también debemos tener presente de dónde venimos. Esto afirma la importancia de conocer nuestra procedencia, nuestras raíces, nuestra historia, nuestro folclore, ya que el pueblo es fundamento de cada sociedad. Es producto de la historia de muchos siglos, empezó a llover, y de miles de años. Pues entre más lo conozcamos, más lo valoramos, y lo que por ende puede contribuir a reforzar la identidad de cada pueblo, de cada país. También a raíz de las consecuencias de la globalización que acabo de mencionar, se dice que se conserva más el folclore en las zonas rurales del país que en las zonas urbanas del Valle Central. Para poner un ejemplo, a Costa Rica los cambios sociales y culturales llegan más lentamente a lo que es las poblaciones más alejadas del Valle Central, lo que viene a considerar a estas zonas como atrasadas, pasadas de moda o hasta ignorantes, pero sí se puede apreciar que los de la ciudad utilizan el folclore como medio de atracción turística cuando tratan de vender a otros países, después de haber discriminado su propia cultura, ¿verdad? Siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de ejemplos de nuestro folclore. Tenemos el legado de las 8 poblaciones indígenas que se encuentran en el país, como son el Cabecar, Vidris, Tierrabas, Bruncas, Huetares, Chorotegas, Noves y Marecos. Las herencias de estas poblaciones son los topónimos que hay en el país, que son nombres de lugares, festividades como el baile de los diablitos que podemos ver ahí en la segunda imagen del centro, y la danza de los negritos, productos agrícolas, música y literatura indígena. Ahora vamos a ver lo que es tradición lingüística, correcto. La cegua, todo eso es folclore, es algo que se ha esparcido en generación, y hasta ni sabemos cuándo fue que se originó exactamente. En la tradición lingüística y poética del país, una tradición lingüística es anónima, como acabo de decir, su creador es desconocido, no es necesario ir a una escuela para aprenderlo, es funcional porque cumple una necesidad, que es la función de que exista el mito de la cegua, que la gente se porte bien, que no ande de noche tomando ni nada de eso. Esas son las historias que contaban antes. Y su antigüedad no se puede precisar. El folclore lingüístico comprende los que son aforismos, como los refranes y dichos, comprende los pregones, que son charlas, la forma de felicitarnos, entre otros, y deformaciones del lenguaje. ¿Se me escucha bien? Es que está lloviendo bastante. Sí, perfecto. Ok. Y deformaciones del lenguaje, como son los apodos, los insultos, errores de dicción, la forma de cómo hablamos, hasta palabras extranjeras que hemos adoptado e interiorizado por la población, como es el caso de la palabra campín. Y la palabra campín es aceptada por la Real Academia Española desde el 1936, que quiere significar queroseno. Es un producto que se utilizaba para encender las candelas de antes. En la edición del 2001 de la Real Academia Española se publicó que es un vocablo costarricense de origen incierto. La historia más aceptada es que proviene de un eslogan de un producto de queroseno que decía "The best kerosene you can find", el mejor queroseno que usted puede encontrar. Y campín pueden venir o derivar del campaign en inglés. El folclore poético tenemos las famosas bombas, retahílas, cuentos o chiles, chistes, mitos y chismes.
El folclore costarricense también está en la cocina de los ticos, como ya hemos visto. Por ejemplo, los postres, como las empanadas de chiverre, arroz con leche, chiricaya, cajetas de coco, entre otros. Platos típicos muy tradicionales en Costa Rica, como son el casado o cominada típica, que también se le llama, la caldosa, que ya es muy tico, el gallo pinto, olla de carne, tamales, fresco de chan, y el café, que no puede faltar. De hecho, hasta existe una costumbre de la hora del café, que comprende entre las 3 y 5 de la tarde, que parece provenir de los británicos que vivían en Costa Rica, que utilizaban estas mismas horas para la hora del té, pero en vez del té se consumía el café. En la gastronomía costarricense tiene 3 grandes influencias, como es el aborigen, como los tamales, tortillas y papas, y la europea, que es el aguardiente y los licores en general. También tenemos la africana, como es el rice and beans, que es muy adaptada en el país, pero los orígenes más ancestrales parecen provenir de Ghana y Nigeria, que ellos cocinan arroz con leche de coco. Y ahora vayamos con las tradiciones sociales. Son aquellos bienes culturales que son transmitidos de generación en generación dentro de nuestro pueblo. Esas tradiciones son las ferias del agricultor, la romería de la Virgen de los Ángeles, corrida de toros, está la procesión de la Virgen del Mar en Punta Arenas, las fiestas patronales, desfiles de valores, las ferias y los rezos. Y en cuanto a la arquitectura, tenemos las pulperías, mercados y kioscos, donde ahora en el Valle Central cuesta ver un poco ya lo que es las pulperías, ya se van erradicando, pero en los lugares más alejados de la capital, donde la pulpería y el mercado y los kioscos son de gran importancia, porque eran un centro de reunión social. Vamos a ver qué nos dice Rebeca. Sí, de hecho, mi tatarabuelo era de Ghana y llegó a Jamaica y mi bisabuelo llegó a Limón a sus 20, por eso comemos rice and beans. Exactamente, por esa migración, digamos, pero esta vez más forzada que natural, porque se usaban como, suena feo, pero como producto de trabajo. Por eso tenemos esa cultura limonense, esa cultura afrodescendiente. Y por eso tenemos las danzas folclóricas. En Limón, como nos dijeron antes, el calipso, que no es totalmente originario en el país, pero caracteriza muy bien el limonense en su cultura. Y en el Valle Central tenemos el tambito, que es un ritmo creado exclusivamente en Costa Rica, y la parrandera, que es una adaptación de un baile muy movido que se llama jota, que era europeo. La parrandera se llama parrandera porque lo cantan, lo tocan las comparsas nacionales, y también se utiliza en los bailes de las mascaradas. Entonces, pueden pasar la diapositiva. Lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a levantarnos, vamos a apartar la silla y vamos a aprender cómo se hace el paso tambito. Nada más es aprender. Ahí yo tengo una parte del video que hay que avanzar un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás. Si no tenemos el espacio necesario para hacerlo, no pasa nada, nos quedamos en el mismo sitio. La idea es que si van a una festividad y lo sacan a bailar por una fiesta patronal, hay un grupo de baile de proyección folclórica, si lo sacan a bailar, que no hagan, como dicen popularmente, ahora que estamos hablando de folclore, que no hagan el papel, ¿verdad? Entonces ya pueden reproducir el video. Ahora vamos a aprender a realizar los pasos básicos del tambito. El tambito es un ritmo musical hecho en Costa Rica, como también es un paso de baile. Hay 2 formas de bailar el tambito, ya sea el paso tambito normal o el caballito. El paso tambito es el siguiente. El caballito o con la izquierda. Este se utiliza más para hacer el movimiento, para desplazarse. Nos podemos desplazar en el lugar haciendo caballito. En el tambito es un poco más difícil. Se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás, pero de lado cuesta un poco más. Okay.
Ahora, vamos a aprender paso por paso a realizar el tambito. Primero, los hombres, los dos brazos atrás, en la espalda baja. Las mujeres, sobre la cadera. ¿Okay? El primer paso son 3 tiempos. Empezamos siempre con la pierna derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La pierna que pasa hace como una media luna. 2, 3. Los 2 pasos siguientes, después de la media luna con la pierna, es como hacer el caballito. Alzamos un poco la rodilla. No tiene que ser muy exagerado. ¿Okay? Entonces, vamos, derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora más movido y fluido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora, hacer un movimiento de rotación del hombro muy sutil, ya que se vea un poco formal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ves que el pecho está viendo a la dirección donde estamos desplazándonos, ¿verdad? Si es a la derecha, rotamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Okay? Las mujeres igual, hacen el mismo movimiento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Okay? Hay que recalcar que en la antigüedad los hombres y las mujeres no podían tener contacto físico. Entonces, el hombre utilizaba solo un pañuelo, no en los 2 brazos, solo un pañuelo. Generalmente es en la derecha y constantemente está rotando el brazo, ¿verdad? Okay. Las mujeres usaban una enagua muy colorida entre el cuello central. Entonces, se agarra la enagua, ¿verdad? De las extremidades inferiores, se extienden, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el paso tambito, ahora con movimiento de brazos. Los hombres hacen un movimiento de 8 con los brazos. Comienza desde la altura del hombro, baja, cruza el cuerpo y devuelve. En forma de 8. ¿Okay? Igual las mujeres si tuvieran una enagua, hacen lo mismo. Ahora, cuando vamos al lado derecho, en el primer paso, tenemos que mover el brazo izquierdo para adelante. Es un patrón cruzado. Terminamos así el primer paso, vamos a la izquierda, ahora a la derecha por delante. ¿Okay? Igual en forma de 8, moviendo los hombros a la dirección donde estamos desplazando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Okay? Ahora vamos a realizarlo con música. Esta primera canción es muy popular en las fiestas patronales o en las fiestas de la anexión del partido de Nicoya. Esta canción lleva como nombre el torito. Generalmente cuando se baila el torito en las agrupaciones de danza de proyección, de danza folclórica, esta canción se utiliza para sacar personas de afuera que están sentadas viendo el baile folclórico para que participen. Entonces consiste en hacer una ronda, se van bailando hombre y mujer sin tocarse. Entonces vamos a poner la canción. Hombres, mujeres. 3, 2, 1.
una canción que creo que nos representa a todos como costarricenses que somos. Es una canción muy bonita, habla sobre lo que es Tambito, lleva como nombre Tambito. Es una canción más reciente, entonces el ritmo es más movido, más rápido. Entonces es importante el mismo movimiento del Tambito, hacerlo mucho más rápido, ¿ok? Respira en esta noche un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Se respira en esta noche un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito. Muy bien, los vi moviéndose a todos. ¿Qué les pareció esta enseñanza del paso de baile de Tambito? ¿Les costó? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Qué sudada, Carlos. Yo tenía desde el cole de no bailar típico y qué va, se me había olvidado lo cansado que es bailar esto. Sí, tiende a ser muy cansado. A la hora de ser caballito, utiliza mucho las piernas y uno se queda cansado ya. Muy bien, muchas gracias a todos. Podemos seguir con la presentación. Ahora vamos a aprender a realizar los pasos básicos. Listo. Ok. Bueno, ahora justo voy a... Perdón, un momento. Listo. Bueno, gracias, ¿verdad, Carlos, por esa actividad? Creo que ya estamos todos más activos. Y bueno, para esta parte de salud mental y cultura, bueno, básicamente es como de lo que venimos hablando todo el taller, ¿verdad? De que la cultura influye en todos los ámbitos de la vida y que la salud mental no depende únicamente del individuo, sino que depende de su entorno y, por lo tanto, lo que suceda con la persona, digamos, tratamiento, que consulte, ¿verdad? Que la conciencia general de qué es la salud mental y la información dependen muchísimo también de la concepción de la salud mental en cada cultura, ¿verdad? Si quieren, la paso. Ok, y haciendo un poquito de, ¿verdad?, de investigación de qué pasa alrededor del mundo o en diferentes culturas, estos son como algunos extractos, no se los voy a leer todos, sino nada más se los voy a mencionar, de diferentes partes del mundo. Aquí tenemos noticias de España, ¿verdad?, como representando y algunos otros países europeos. Tenemos noticias de países asiáticos, tenemos noticias de países latinoamericanos y también de África. Entonces, resulta que al investigar sobre qué pasa con la salud mental en todos estos países, lo primero que noté es que si bien en algunos lugares, si se escucha, es que está lloviendo demasiado, perdón. Si bien en algunos lugares es más grave o menos grave, ¿verdad?
la situación, en todos existe como el mismo patrón, en donde históricamente existen concepciones, ya sea por la parte supersticiosa o por la parte de valores, que han generado cierto estigma alrededor de la salud mental, que ha propiciado que se ponga la salud física por sobre la salud mental, y ha generado el detrimento y la desinformación, ¿verdad?, de la salud mental, y por lo tanto que se invierta menos en esta y que sea menos accesible. Entonces, eso es un poquito de lo que habla aquí. Por ejemplo, en uno de estos artículos mencionaba que existe un enorme desconocimiento que puede, digamos, incluso agravar las situaciones para las personas, porque en China una persona que estaba sufriendo de depresión decía que normalmente o que es común que las personas confundan la depresión con solo, digamos, tener un estado de ánimo bajo o como una debilidad pasajera. Y bueno, en palabras de ellos, nada que no se cure con una buena alimentación, disciplina o con el paso del tiempo. Y abunda esta misma idea de que es algo que solo le ocurre a las personas débiles, ya sea física o mentalmente. Entonces, ¿verdad? Tiene todo un estigma detrás. También hablaba de que hay pacientes que incluso reconocen los síntomas, pero están renuentes a pedir ayuda, es decir, les da miedo qué pasará si sus amigos se enteran o si su familia se entera, o incluso dudan de si esto es algo con lo que simplemente deben vivir y que no exista, digamos, ayuda que les permita salir de ese lugar. También, ¿verdad?, con la parte de las supersticiones que son, digamos, de años atrás, ¿verdad?, como si fueran maldiciones, como si fueran castigos, este tipo de personas que tengan afectada su salud mental. Y además, es como este sentimiento de vergüenza que existe en algunas culturas. Este es específicamente un testimonio de una persona china que dicen que no son muy tolerantes, ¿verdad?, con las personas, con las diferencias, ¿verdad?, que más bien tienden como a tener en esa cultura, pues como cierto régimen en donde salirse del molde no está bien visto, ¿verdad?, que igual pasa en otros lugares del mundo. Pueden pasarme la diapositiva. Perfecto, gracias. Y aquí sí les voy a leer como 3 testimonios, ¿verdad? El primero, es de México, que cuenta, ella cuenta: sentí mucha vergüenza y fue muy difícil para todos, cuenta María. Tras una larga pausa, mi propia familia no sabía cómo tratarme, nadie en mi casa hablaba de lo que me pasaba y a mí me tomó años aceptarlo. El detonante fue una sesión de coaching, ella es psicóloga, que esto fue hace 5 años, ¿verdad?, de la entrevista, esto fue en el 2013, y en donde ella explica que para ella tener hijos, casarse y todas las presiones que tenía o que se le imponían, se empezaron a convertir en delirios, en alucinaciones, y dejó incluso de poder dormir varios días. Después de no haber nunca tenido ningún tipo de atención para su salud mental, tuvo que ser internada y la diagnosticaron con trastorno bipolar. En ese momento ella describe como que su vida se paralizó por completo, especialmente, que es lo que habla como en el artículo, por esta reacción, ¿verdad? Porque le dio esta vergüenza y este miedo de cómo iba a reaccionar la gente, ¿verdad?, allegada a ella. También Esteban, que también es mexicano, menciona que él era señalado constantemente, como ahí viene el loco, ahí viene el loco. ¿Quién quiere estar cerca de alguien mal? De alguien que está mal, se preguntaba. Y él cuenta, ¿verdad?, que esta etiqueta, ¿verdad?, de tener una enfermedad mental o de la parte de preocuparse incluso por su salud mental, les costó mucho lidiar con eso por este mismo estigma y por todo lo que hay alrededor en la cultura, específicamente en donde ellos viven.
que es como un patrón que estamos viendo en casi que todos los lugares del mundo. Si bien hemos avanzado y hay mucho camino por delante, ¿verdad? Y este otro testimonio es más bien un testigo, ¿verdad? Que se refiere a un muchacho que era indigente, que dice, él estaba apartado a un lado de la calle, sentado de cuclillas, con la mirada fija en una piedra y riéndose de manera pícara. Sus ropas estaban sucias y rasgadas y el polvo se había metido en cada rincón de su piel. ¿Ves a ese? Ese ha perdido la cabeza. Pobrecillo. El pobre infeliz mira al interlocutor y le saluda enérgico. Después posa de nuevo la mirada en la piedra. Vivía en la calle, no tiene ninguna familia, nosotros a veces le damos algo de comer. El problema de ese hombre es que tiene una enfermedad mental. Básicamente a esta persona se le excluyó, ¿verdad?, por completo de su círculo y terminó siendo indigente y no, sin ningún tratamiento, ¿verdad?, sin ninguna ayuda para su condición. Entonces, la podemos pasar. En resumen, lo que encontramos, ¿verdad?, es que hay en muchísimas partes del mundo y en muchísimas culturas diferentes un estigma social que, aunque puede ser que no tenga el mismo origen, su consecuencia es la misma, ¿verdad? De tener este estigma social alrededor de la salud mental. También hemos visto la priorización de la salud física, esta concepción de que es debilidad, ¿verdad? Del miedo al rechazo, del miedo a pedir ayuda, vergüenza, aislamiento. Y como la desigualdad, ¿verdad?, de condiciones específicamente socioeconómicas, pues hace que las personas ni siquiera tengan acceso a la atención que necesitan. Por lo que al final pues no son atendidos y no se cubren sus necesidades. Entonces, ¿verdad? Es como este llamado a que, a pesar de que son culturas diferentes y de alguna u otra forma se ve diferente, estamos pasando por lo mismo y hay que fortalecerlo. Y verdaderamente es un ejemplo de cómo o de la importancia que tiene la cultura en la salud mental y pues que cada uno de nosotros desde su espacio puede hacer su esfuerzo para ir cambiando lentamente la cultura y generar esta transición que verdaderamente es necesaria. Ahora ya para ir cerrando, voy a preguntarles a ustedes. Es una pregunta muy abierta, ustedes responden como quieran. ¿Por qué vivir nuestra cultura es tan importante? ¿Por qué creen que vivir nuestra cultura donde vivimos, rodeado de... Camila, que levantó la mano? Pues para mí, porque forma parte de quienes somos y nos permite incluirnos en la sociedad, digamos, sentirnos parte de algo pues tal vez un poco más grande. Muy bien. Ahora sí, siguiente pregunta. ¿Qué los identifica a ustedes como costarricenses? Digamos, ustedes van a otro país, están en un país de Europa, está, por ejemplo, Lituania. Están en Lituania, están en una cultura totalmente diferente, otro idioma totalmente diferente. Ustedes van por la calle y se encuentran una persona y ustedes se dan cuenta de una vez que es tico. ¿Qué los identifica a ustedes, que los hace diferentes, que otra persona lo puede reconocer que usted también es tico? Julián dice que es pura vida, el pura vida. ¿Alguien más? El hablado. ¿Qué más? ¿Qué los identifica a ustedes como costarricenses? El vocabulario, la vestimenta. El mae, los gestos, bien. Correcto. También la forma de ser, como dice Rebeca, que ella tiene más afinidad a lo que es gracioso, ¿cómo es? A la comedia inglesa, como la forma de nosotros reírnos, los chistes que nosotros hacemos. Joana. Yo creo que también un poco que nosotros hablamos muy duro, porque yo en un tiempo viví en Estados Unidos y cuando llegábamos a, digamos, a
una parte donde vivían la mayoría de latinos, y usted iba caminando y escuchaba aquel montón de gritos y la gente hablando durísimo, y usted decía, sí, claro, aquí están los ticos. Correcto. El acento. Ahora que tenemos esa Tardes, el imagen ahí en acento la también. presentación, vemos, correcto, el acento también. Esta imagen que está en la presentación es en Nueva Jersey, en una colonia tica. Vea qué bonito que ellos pueden vivir la cultura que los identifica como costarricenses. Ahí están celebrando el 15 de septiembre. Y vemos ahí que la gente se puede unir, puede festejar como quieran. Ahí están todos felices celebrando lo que es su cultura. Ahora le pregunto a doña Tina, poniéndole de ejemplo, que es mexicana, ¿por qué, digamos, cómo se siente usted cuando usted puede celebrar su cultura mexicana aquí en Costa Rica? ¿Se siente como en el hogar? ¿Se siente feliz? Bueno, yo le voy a decir, yo le voy a hacer un comentario que me marcó me marcó me marcó de un tiempo para acá, porque antes nunca me habían hecho un desprecio así. Un desprecio no, sino que es que le voy a contar, yo era la secretaria de la directiva de un grupo de adultos mayores. Resulta que por inconvenientes me retiré de la directiva por convicciones y por derechos, ¿verdad? Que estaban violando mis derechos, los cuales ellos las de la directiva participaban de esos derechos, y a mí me cuestionaban no me cuestionaban, sino que me retraían a que yo tuviera los mismos derechos. Entonces se presentó que se iba a hacer la actividad ¿cómo se llama? La ceremonia para celebrar el 15 de septiembre, ¿verdad? Desde el momento en que yo me retiré de la directiva, las mismas personas de la directiva, en conjunto con un abogado que pertenece a la directiva de fiscal, que últimamente terminó adueñándose del manejo del grupo, ¿verdad? Y ese día que, bueno, iba a haber la ceremonia esa, y yo orgullosa de mis raíces, de mi independencia, de celebración de la independencia, quedaron ellos de que se iban a ir con el pañuelo rojo aquí en el cuello, y ese sombrero que usan, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió ponerme una camisa negra refiriéndose a la independencia de México. Llegué, me vieron así como un bicho raro, ¿verdad? Porque desgraciadamente, digo yo, me lo expreso así porque yo lo zona que resalta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hicieron conmigo. Entonces yo llegué tranquila, saludé, porque a mí me gusta saludar en voz alta y en grupo, para que no hacer a nadie a un lado, ¿verdad? Y me paré así distante, allá en un rinconcito, no muy arrinconado, pero sí distante, porque no quería interferir mucho en la actividad, porque era propia de los ticos, ¿verdad? Porque yo siempre he defendido mi nacionalidad y mi forma de ser, ¿verdad? Con respeto. Pues resulta que me vieron como un bicho raro, ¿verdad? Y entonces, al día siguiente, a la siguiente reunión del grupo, ahí fue el abogado quien lo dijo, que había estado muy bonita la ceremonia, con mucho respeto, con mucho de todos los compañeros, pero que yo los había irrespetado a ellos. Yo no comenté nada por evitar conflictos, ¿verdad? Pero yo sí. Pero eso me marcó, sí me marcó. Y definitivamente que eso no me va a hacer cambiar, ¿verdad? Jamás, nunca. Porque como le digo ya a mis hijos, vea, yo acabo ahorita de ir a tramitar lo de mi cédula de residencia. Y a mí me dice, pero usted, ¿por qué no se ha hecho tica?
Digo, no, porque yo soy mexicana, yo no soy tica. ¿Verdad? Muy bien. Y lastimosamente tuve esa experiencia y no que me haya dolido, sino que lo que me enardece, me da cólera, es que definitivamente es que muchas veces hay costarricenses que no conocen bien la historia de la independencia de México relacionada con la independencia de Costa Rica, que nosotros sí luchamos por nuestra independencia y a nosotros no se les vino por consecuencia de, ¿verdad? Y todavía uno lo marcan así como que uno es un irrespetuoso, que uno esto, que uno el otro, y entonces, pero definitivamente esa es la experiencia que yo tuve, ¿verdad? No todos los costarricenses son así, no, se le mentiría. Soy distinto. Pero yo sí me llevé esa experiencia tan triste que yo le dije a Manuel, ¿sabe una cosa? Con esto que me acaban de hacer, yo bien puedo poner la denuncia en la Embajada de México y al Colegio de Abogados. Y yo le podría haber hecho daño a él, al abogado. ¿Ah? Y a ellos les hubieran dado una llamada de atención, no castigo, llamada de atención. Pero le digo, no, ¿para qué? Le digo, ¿para qué voy a hacer eso? La verdad es que no tiene caso. O sea, caso tenía, pero ¿para qué va a ser más uno ese conflicto, verdad? Pero sí, definitivamente yo sí me llevé esa experiencia tan difícil, pero no, lo he superado. Sí me duele, todavía me duele porque me acuerdo y me duele, ¿verdad? ¿Para qué voy a decir que no me duele? Pero soy digna de levantar mi cara y mexicana soy hasta que me muera. Es más, de hecho yo le he dicho a mi esposo, si yo muero primero, el día que usted me lleve a enterrar, usted me pone mi bandera mexicana encima de la caja. Yo ahí la tengo, la bandera, ahí la tengo. A mí de la liga. ¿Ve? Entonces ya esto nadie me lo quita, ni nadie me lo va a quitar, ¿verdad? Y ya, así es la vida, hay que manejarla bien. Sí, qué lástima porque claramente sí es discriminación y ahí está David, que estudia Derecho, creo. Eso está en el Código de Trabajo, nadie puede recibir discriminación por su nacionalidad. Y muy interesante justo lo que usted está hablando, porque es lo que voy a seguir hablando, sobre el shock cultural. ¿Qué causa un shock cultural? Por ejemplo, los genes determinan gran parte de cómo vamos a ser, cómo vamos a crecer, pero el entorno, quien nos rodea, en donde vivimos, nos moldea como personas. Nuestro entorno no solo es el aire que respiramos, ni los alimentos que comemos. Una parte importante es nuestra cultura. A veces ni nos damos cuenta que aprendemos cómo comportarnos gracias a la cultura, porque se vuelven instintivas, se lo aprendemos instintivamente. Por ejemplo, la forma en que saludamos, cómo nos damos la mano a saludar, cómo comemos cada día, las cosas que nos resultan graciosas, entre otras. Entonces, las personas que viajan a otra cultura totalmente nueva, se les dificulta adaptarse. Tal vez, digamos, la cultura mexicana y la cultura costarricense no se diferencia mucho, y por eso me extraña que aún hoy en día nosotros dañamos otras culturas. Y poner un ejemplo es la discriminación que nosotros hacemos a los nicaragüenses, que no debería existir, ¿ya? Cuando uno está en una cultura nueva, nos podemos sentir con tristeza, soledad, ansiedad, nos podemos sentir excluidos. Este fue el caso de Valentina, prácticamente que la excluyeron, que no debería suceder. Y frustración y una nostalgia profunda de extrañar a la patria, ¿verdad? Esto puede resultar que una persona se pueda aislar. No sé cómo reaccionó doña Tina en ese momento, si se aisló o más bien siguió, pero sí duele que le hagan eso. Y digamos, cuando alguien va a una cultura totalmente nueva, es importante conocer de la cultura, pero sin dejar la nuestra. Interculturalizarse, pero celebrando las dos. Seguir siendo ticos o mexicanos o de la nacionalidad que somos, pero sin apartar ninguna de las dos culturas, la nueva que vamos a adaptar y la nuestra desde que nacimos, ¿verdad?
No sé si alguien quiere decir algo. Esa era mi parte de la reflexión. No, Carlos, yo quería decir sobre lo que nos pasó a nosotros ahí en el centro de adulto mayor. De ahí, usted puede comprender que yo la quiero mucho a ella y la respeto y admiro su patriotismo. ¿Ah? Y yo enfrenté al abogado y yo le dije, vea, fue más el irrespeto mío que el de Tina. Me dice, ¿pero por qué, don Manuel? Y yo, porque yo vine con una camiseta de la liga. Yo no tenía por qué venir con una camiseta de la liga. Yo digo, para respetarlos un poquito me hubiera puesto la de la selección. Digo, pero yo me vine con lo de la liga. Y a mí mi esposa me dijo, no se la lleve. Digo, no, va a ver que esto les va a chimar a ellos allá. No lo mío, sino lo suyo. Entonces yo quiero darles un ejemplo. Que si la ofenden a usted, me ofenden a mí. Y yo ahí enfrenté al abogado y le digo yo, vea, ¿por qué usted a mí no me dijo nada si yo venía con una camisa deportiva de la liga? Digo, y al propio lo hice para que usted me dijera algo a mí, pero a mí usted no me dijo nada. Y así son, y así son. Y hay unos que son muy respetuosos. En los otros dos grupos los respetan mucho a ella y a mí. Y muchos dicen, es que doña Antonia es más seria que don Manuel. Le digo, sí, porque yo soy más arotico. Digo, a mí me gusta el vacilón y el pura vida y con respeto, porque los otros señores de Aguacaliente yo los respeto mucho, pero encajonamos muy bien. Y la coordinadora de tanto era el relajo a veces que decía, ¿dónde está la mamá de este chiquito? Pero eso es lo que me hace sentirme bien a mí y le hace sentir bien a ella, que los respetamos los dos y cada uno tiene su identidad y su folclore, que es más distinto al de mexicano. El mexicano es más patriota. Yo inclusive a muchos compañeros le decía yo, vea, si los ticos tuvieran el coraje que tienen los mexicanos, otro equipo de fútbol sería. Ay, mejor. Y de ahí es que se ve, el coraje del mexicano es distinto, y si usted va a México, hay primero México, después México, por último México. Y si hay entre un tico y un mexicano pidiendo trabajo, y podrá ir con todos los documentos, pero ahí el que tiene derecho es el mexicano, y ya después viene el resto. Y en cambio nosotros somos más pasivos. Muy bien. Sí, don Manuel, como que los mexicanos tienen más identidad nacional, justo lo que hablaba antes del folclore, lo que es nacionalismo, lo que es fervor nacionalista. Digamos, el problema de la globalización es esta, que digamos los ticos no nos sentimos, o no todos, o algunos sí, tan identificados con el país, hasta como dijo la hija de una ministra o vicepresidenta, que algo como de la granja o algo así, refiriéndose a Costa Rica, despectivamente a Costa Rica, la finca, perdón. Estamos mal. Tenemos que celebrar las dos culturas como hacen ustedes dos, felizmente. Y muy bien. Aquí hay un comentario. Bueno, David, tiene la mano levantada. No, tal vez, bueno, es que, o sea, hablar de esos temas para mí es como, ¿verdad? Pero, no, súper interesante, digamos, tal vez el testimonio que ahorita habla Valentina, digamos, es tal vez una prueba más, digamos, de que aquí en Costa Rica nos faltan años de avance, digamos, en temáticas de derechos humanos, ¿verdad? Yo, digamos, lo veo mucho con mi familia, porque mi familia es afrodescendiente, y bueno, vivieron tiempo pasado en Limón, ¿verdad? Y bueno, mi abuelo decidió en algún momento venir acá a San José a iniciar una vida, ¿verdad? Él quería ser abogado, igual que lo que yo, bueno, él estudió Derecho, igual que lo que yo estoy estudiando ahorita. De ahí toda la influencia, ¿verdad? Pero, digamos, cuando él llega acá a San José, digamos, hay un choque cultural porque era completamente diferente que una persona negra viniera acá a la GAM, digamos, a estudiar Derecho, ¿verdad? Y demás. Y es una prueba más, digamos, de que la gente acá en Costa Rica es muy regia al cambio, digamos, como que
están acostumbrados a una estructura específica y no les gusta cambiar para nada. Pasa ahorita con los nicaragüenses, por ejemplo, cuando entran a Costa Rica y que todo el mundo los desprecia. Y un ejemplo más es ese pique, bueno, yo lo veo mucho con la doña Tina, que en Costa Rica uno nota que hay un pique con los mexicanos en todo sentido, porque los mexicanos, ¿verdad? Que esto, que lo otro, que tiene mejor economía y que además de eso, bueno, se agravan las cosas por el fútbol y todo lo demás, ¿verdad? Entonces eso al final son espíritus xenófobos, en su gran mayoría, digamos, son discriminatorios. Bueno, a mí me pasa esa situación y yo salto, ¿verdad? Yo una vez, siendo doña Tina, hubiera presentado la denuncia. Pero es parte, ¿verdad? De cada quien cómo reacciona. Pero no, muy bien el manejo de la situación y tal vez admirar, bueno, recalcar que yo admiro mucho a doña Tina, esa parte, digamos, de conocer a su identidad, ¿verdad? De no olvidarse de que es mexicana, de aceptar sus raíces y de seguir luchando, ¿verdad? Por representar, ¿verdad? Eso en Costa Rica. Creo que eso es muy chido. Muchas gracias, David. Último, No, el comentario que... yo me acuerdo al respecto a lo que dice David. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela. Bueno, ahorita yo soy el más veterano de todos, pero yo me acuerdo que para la anexión de Guanacaste uno veía compañerillos que eran guanacastecos y el dicho de uno era decirles nicas regalados. Y eso era una ofensa grandísima para ellos, hasta que ya vino cambiando la educación y ya se metieron más a fondo, que son libres por su voluntad. Es que ya ha cambiado el país, pero antes era nica regalado y eran insultos y más de uno se agarraba. ¿Por qué? Por la falta de respeto hacia la persona. Y Guanacaste los heredó a nosotros un folclore muy grande, ¿verdad? Que es el de los caballos y las corridas de toros y la celebración de Santo Cristo de Esquipulas. Pero sí, que había mucho respeto antes, lo había. Gracias a Dios ya se ha mejorado mucho eso, pero es muy poco lo que queda. Sí, y ojalá se vaya quitando poco a poco, ¿verdad? Por último, el comentario de Rebeca, que nos faltó, que dice que a mí me excluyeron de Alemania, nadie me hablaba y hacían como que yo era invisible, llegué hasta a llorar en la casa y quería regresarme a Costa Rica. Justo eso es lo que estaba hablando del shock cultural, que puede sentirse excluidos de la sociedad, porque como es de una cultura diferente, hasta tiene un color diferente, hasta por eso lo pueden discriminar. Entonces, ¿qué hace la persona en ese momento? Se aísla, siente una nostalgia muy, muy grande hacia el país, a volver donde estaba, y es muy difícil, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, podemos pasar a la síntesis con Iván. Ok, para hacer una pequeña recapitulación, bueno, estudiamos o repasamos lo que es la cultura. Vimos que incluye muchas cosas como son las lenguas, las costumbres, las tradiciones, los hábitos. Vimos que tiene algunos elementos como los valores, las normas, una serie de creencias. Vimos también que son dinámicas, que buscan, ¿cómo se llama? Es como que en su parte más básica es como una especie de método de sobrevivencia en donde la unión hace la fuerza, por decirlo de alguna manera, donde gracias a la cultura las personas se unen, son capaces de salir adelante. También pasamos por lo que es la identidad y su relación con la cultura, que al final, gracias a esta misma es que somos capaces de construir nuestra forma de ser, nuestra forma de vernos, y también depende de la cultura donde nos desenvolvamos, así las personas nos van a ver de manera diferente. También vimos la historia del folclore,
que va más allá de la danza y las canciones, que trata de todas estas herencias materiales o inmateriales que se dan desde comidas, desde cuentos, incluso la forma de hablar, artesanías. Bueno, también vimos que en general parece haber como un sesgo, algo, como un acuerdo, por decirlo de alguna manera, de que la salud mental o temas de salud mental son vistos de forma negativa en muchas culturas, que es algo importante y es algo en lo que tenemos que trabajar para cambiar. Bueno, también hablamos al final ya de estos choques culturales y de cómo es importante que sepamos que nuestra cultura no es la misma, o lo que nosotros sabemos, cómo nos comportamos, no es lo mismo para otras personas. Hay otras personas con otro tipo de culturas que es importante respetarlas y admirar ese orgullo que pueden llegar a sentir algunas personas por su propia cultura. Y eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del taller, que hayamos aprendido un poquito más y hayamos tenido un bonito espacio de reflexión.